Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. 3 millones de personas en nuestro país padecen este tipo de dolencias para las que no hay cura porque, como afectan a pocas personas, las investigaciones para luchar contra ellas no les resultan rentables a los grandes laboratorios. En Santander ha habido esta mañana una manifestación y una concentración posterior. El objetivo es llamar la atención ante este problema, por eso han salido a la calle bajo el lema "La investigación es nuestra esperanza". De ello hablaremos en nuestro informativo con Mar Arruti, presidenta de Ecocenfe Cantabria. Seguimos hablando de investigaciones raras. Mar Arruti es presidenta de Ecocenfe Cantabria, la Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de enfermedades raras? Pues son aquellas enfermedades, tienen distintos nombres, todo el mundo las llama raras, pero en realidad es aquellas que son poco frecuentes. Y para ello hay una categoría que es que haya un número de pacientes de 1 a 5 por cada 10.000 habitantes estén diagnosticados de una de estas patologías. ¿Nos puede poner algún ejemplo de alguna patología de este tipo? Sí, bueno, podría decirte desde esclerodermia, desde el síndrome de Williams, el síndrome de Noonan, RET, enfermedad de Waldenström, hay muchas. Hablamos de que son 3 millones de personas afectadas, quienes las padecen a nivel nacional, unas 40.000, ¿no?, en Cantabria. Sí. Más o menos. No tenemos un registro de enfermos en Cantabria, que es algo que en el año 2012 hubo un proyecto que se puso en marcha para que hubiese este registro, pero ahora cuando entramos a ese registro y pinchamos allí nos lleva al registro nacional que existe en el Instituto Carlos III. O sea que es algo que hay que hacer. Sí, sí. ¿Y cuál es la calidad de vida de estas personas y sobre todo, díganos si considera que son atendidos de manera suficiente por la Administración? A ver, en muchos casos estas enfermedades son muy desconocidas y por lo tanto el diagnóstico siempre es muy tardío. Hay enfermedades ya que gracias a la investigación, como puede ser fibrosis quística, hemofilia, ya este diagnóstico se realiza en meses, porque ya por los síntomas y demás ya se sabe qué enfermedad es. Pero en el resto hay mucha gente que está todavía sin diagnosticar, porque llevan años con unos síntomas en que están pues de especialista en especialista buscando a saber cuál es su enfermedad. Y hay muchos pacientes, como es un número tan reducido, muchos de ellos no están ni siquiera asociados, porque no hay asociación de su patología. Entonces lo que hacemos desde muchas entidades, desde las asociaciones y desde la federación, a esas personas que tienen los mismos objetivos, porque eso es la investigación, es los tratamientos, etcétera, lo que se hace es unirse, aunque no sea la misma patología, porque los intereses generales son los mismos. En Ecocenfe somos 9, pero sí que cuando llegan estas fechas, por el Día Mundial, nos unimos a otras entidades que están en FEDER, la Federación Española. Hablamos de que el tiempo medio de diagnóstico aproximadamente ronda los 5 años. ¿Qué se puede hacer para rebajar estos tiempos? Pues la investigación. Se necesita investigar en todo este tipo de enfermedades para saber realmente, por los síntomas que tienen, cuál tiene que ser el diagnóstico. ¿Y más formación también para los profesionales sanitarios? Sí, desde luego. ¿Hace falta más concienciación social? Sí, a veces es que no se ve. A ver, estas familias, porque en mayoría hay personas adultas diagnosticadas de enfermedades raras, pero muchas de ellas son niños. Estas familias se encuentran con que llevan años buscando ese diagnóstico y cuando lo que se encuentran es muy desorientados, sin ningún apoyo, y lo que buscan es eso, algo que por eso se asocian en la mayoría de las ocasiones, aunque sean muy pocas personas, para darse ese apoyo entre ellos, para poder, además muchos son cuidadores, etcétera, y tienen que mirar la manera de dar el apoyo a la familia y al paciente. Se pone el énfasis en la investigación, pero ¿hay alguna línea en esta materia que consideren prioritaria? En todas ellas son prioritarias, porque hay tan poca investigación
que en todas ellas es necesario el diagnóstico, es necesario en tratamientos, puede ser que existan tratamientos, pero al no tener el diagnóstico no se puede tampoco poner el tratamiento, con lo cual esas personas llevan años sin ser tratadas. Igual puede ser que se trate por un síntoma en particular, que piensen que se pueda tratar con un tratamiento específico, pero hay otras muchas cosas, porque hay terapias alternativas que estos pacientes podrían también utilizar, que también es otro caso, porque esas terapias alternativas corren a cargo de las familias, con lo cual cuando hemos tenido, esto lo hemos visto todos los pacientes en general, pero mucho más en estos casos, ¿no? Cuando hay todos problemas de crisis y la familia tiene que hacerse cargo de todas estas terapias, pues muchas de ellas no se pueden llevar a cabo, con lo cual empeora al paciente. Pues María Ruti, muchas gracias por habernos contado todo esto, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.